junto al maestro Evandro Euríquez. Eh, procedo, procedo a presentarlo. Evandro Evandro Meira Euríquez, transdisciplinario desde 1969, es terapeuta de base analítica, corporal y energética. Y su trabajo clínico con personas y equipos y comunidades se ancla en cómo la condición comunicacional del ser humano y la no dualidad en ella implicada es el camino hacia la emancipación. Sus fuentes son las filosofías occidentales y orientales, ancladas en la acción, las relaciones y la experiencia. Actualmente, un segundo, actualmente investiga en India y Japón para el Departamento de Filosofía de la Universidad de París. La relación entre la teoría y terapia psicopolítica y la antropobiología filosófica con la no dualidad. Algo que quizás podemos interpretar nosotros como no dualismo, esto de la no dualidad. Ahora vamos a avanzar en eso. Es profesor de la Facultad de Comunicación desde 1979 y profesor permanente del programa de posgrado en Historia de las Ciencias y Técnicas y de Epistemología. El primer programa transdisciplinario de la UFRJ que reúne ciencia, literatura, artes y filosofía. Así que, bueno, él es Evandro Euríquez. Yo me presento también, como para que quede acá sentado. Yo soy licenciado en Sociología y doctorando en Ciencias Sociales, becario doctoral CONICET. Integro el PPID, un proyecto de investigación que se llama Dependencia Epistémica, Eurocentrismo y Colonialidad del Saber, hacia un pensamiento situado. Y también integro el UBACIT, Big Data, Algoritmos y Plataformas, las nuevas formas de gubernamentalidad a la luz de la teoría de lo transindividual de Gilbert Simondon. Soy miembro de la Red Plax y el Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano. Y no más que eso, estamos presentados. Así que ahora yo procedo a pasarle la palabra al maestro Evandro, que para mí realmente es un placer gigante y me siento un privilegiado de que haya podido acceder a tener este encuentro. Eh, lo admiro mucho y haberme encontrado con su obra fue realmente muy esperanzador en relación a los dilemas de nuestras ciencias sociales en las cuales ahora nos vamos a ir introduciendo de a poco. Así que te paso la palabra, querido. Ah, muchas gracias para mí un regalo muy especial conocerte, porque hay como una especie, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Una especie de un desierto, ¿no? De personas que tengan la capacidad autocrítica de ver que nosotros estamos en la situación que estamos, por ejemplo, ustedes con su excelencia el presidente de la República Argentina, ¿no? Y nosotros en Brasil con el expresidente de la República y amenazados ahora por la vuelta de Trump y en tantos países de Europa el mismo pasa y cercanos no solamente de guerras presentes en los medios como de Ucrania y de la cosa absurda de Israel, no Israel, pero la fuerza que está dominando Israel contra los palestinos, una cosa cobarde, ¿no? Así como los horrores que no están en los medios, ¿no?
y que no ocupan las páginas y los tiempos de los colegas, porque soy periodista también, de los colegas periodistas. Felicitaciones, por lo tanto, ¿no? Que ustedes hagan parte de un grupo, ¿no? De personas que perciben, ¿no? Que hay un error hegemónico, ¿no? ¿Y qué error es ese, ¿no? Una cosa que pueden observar en mi argumento, en mi pensamiento, es que voy a decir cosas que son simples. Y es muy característico del pensamiento occidental hegemónico complicar las cosas, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Entonces, el ser humano es muy complejo, ¿no? El ser humano es muy difícil de comprender, incluso el ser humano no se puede comprender, ¿no? Incluso no hay comunicación posible entre las personas, ¿no? Nosotros estamos aislados en una identidad, todas esas cosas que nosotros conocemos tan bien, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar con la categoría psicopolítica, solo había una referencia en el Los mundo rusos. que era una historia que no es necesaria compartir acá, un poco compleja, porque se ha publicado en Estados Unidos un guía, un manual de origen soviética, ¿no? Sobre la formación de agentes psicopolíticos, ¿no? Sí, es cierto. Los sujetos tener una tendencia a ser capturados por los mismos valores, por los mismos estados mentales que dicen o decían querer superar en el plan llamado social, ¿no? A principio, yo percibí eso muy claramente en las personas y después, paso a paso, con mucha dificultad, ha percibido eso en yo mismo. Entonces se quedó muy claro para mí una relación entre el cambio de la sociedad y el cambio del sujeto. Por eso adopté este concepto política y lo presenté en 2004. Frente a lo que ocurrió, ¿no? En el ataque a las democracias en el mundo, ¿no? Por medio de las redes sociales, ¿no? La teoría social y la filosofía, ¿no? Se pusieron a intentar comprender, y hasta hoy no comprendieron, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó y qué está pasando? Por ejemplo, ¿cómo es posible Argentina, con toda su historia profundamente politizada, tener como presidente de la República el señor Milial? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces empezaron a decir muchas cosas sobre eso, ¿no? En medio a la sorpresa, ¿no? Y no está resultando
una salida clara y segura, ¿no? Ahora mismo en Brasil, por ejemplo, nosotros estamos con problemas muy serios en el gobierno Lula, ¿no? No por un problema de Lula, claro, él tiene sus problemas, ¿no? Pero porque hay una fuerza, yo no diría una fuerza conservadora, porque yo también soy conservador en algunos puntos. Todos nosotros somos conservadores en algunos puntos. Por ejemplo, la manera de vestir, ¿no? Nuestro empleo, nuestro trabajo. Tenemos una insistencia en algunas cosas que conservamos, ¿no? Nuestros libros, ¿no? Nuestra casa, ¿no? El movimiento conservador es un movimiento saludable. Lo que está ocurriendo no es conservador, es una pandemia mental, ¿no? Entonces, yo voy a intentar contestar tu pregunta, invitándonos a volver al final del siglo XIX, ¿no? Cuando se ha creado una ciencia muy importante para las ciencias sociales, ¿no? Que ha sido la sociología, ¿no? Entonces, la sociología, a partir de la creación de la sociología francesa, ha sido creada a través de una lucha tremenda, ¿no? Entre dos autores, que muchos lo conocen, claro, Émile Durkheim y Gabriel Tarde. El vencedor ha sido, como nosotros sabemos, Durkheim. O sea, en resumen, un poco brutal, como todos los resúmenes, la posición de Durkheim es que habría una dimensión sobre los individuos llamada sociedad, ¿no? Y que lo determinaría, y con la cual el sujeto tendría que conversar. Gabriel Tarde, no. Para él no existía una sociedad como algo por encima de los individuos. Pero la opinión pública, para Gabriel Tarde, que es lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? La opinión pública. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la opinión pública, ¿no? Apoye estos personajes que nosotros estamos hablando? Para Gabriel Tarde, lo que pasa es que la opinión pública es generada por medio de lo que él llamaba de psicología intermental. O sea, nosotros conversamos como estamos conversando ahora, ¿no? En este conservatorio. Gracias una vez más por esta invitación tan fecunda. Y nosotros, ¿qué hacemos en el proceso de un conversatorio? La vida es solamente conversatorio, ¿no? ¿Qué hacemos? Imitamos el otro, ¿no? Negamos el otro o adaptamos el otro. Eso es lo que Gabriel Tarde, en resumen, afirmaba en contra de Durkheim. Como nosotros sabemos, Durkheim venció, y esta idea de la existencia de una sociedad se ha cambiado en uno de los cánones más importantes de nuestra
de nuestro pensamiento. Pero el problema, vea, el problema es que justo en el final del siglo XIX, en el pasaje para el XX, el canon de la existencia de una sociedad ha sido adoptada por la teoría social, por la filosofía hegemónica, como una verdad absoluta, ¿no? Pero, vean bien, pero la publicidad, la propaganda y las relaciones públicas que han sido creadas, sus teorías han sido creadas en Estados Unidos, vean bien, justo en las primeras décadas del siglo XX, no han seguido Durkheim, han seguido tarde. Vean, voy a hacer una cita, ¿no? La meta de la comunicación no es elegir a un político, es traer a la superficie el instinto de conservación y sobrevivencia del inconsciente popular colectivo. Por eso la propaganda no contiene argumentación lógica, ni propuestas políticas racionalizadas. Solo estímulo, estímulo, estímulo irracional, afectivo, pasional. Política, no. Explicación, jamás. Muy bien. Entonces vean que la publicidad y la propaganda y las relaciones públicas han sido la base de la cuarta ciencia de la guerra, que sintomáticamente, un sintoma, no es estudiado. Increíble. Eso no es increíble, eso es una tragedia. ¿No? La cuarta generación de la ciencia de la guerra, porque la guerra es una ciencia, ¿no? Los intelectuales recusan comprender que la guerra es una ciencia, porque no es una cosa muy elegante, ¿no? Muy revolucionaria, ¿no? Pero es una ciencia. Y tiene una cuarta generación. Y está en la cuarta generación. Y se llama ¿cómo? ¿Cuál es el nombre de la cuarta generación de la ciencia de la guerra que ha sido sistematizada en los años 50, más o menos? Guerra psicológica. Pero el nombre no es posible de trabajar en la teoría social, en la filosofía hegemónica, porque la ontología de la teoría social recusa comprender que lo que nosotros comprendemos como siendo el psíquico, y lo que nosotros comprendemos como sea el político, el social, el cultural, el colectivo, son exactamente la misma cosa. Y que es una ilusión suponer que existiría esta distinción. Entonces, como como este proceso salió por completo del control, ¿no? Porque las teorías sociales hegemónicas en el siglo XX, XIX, XX, sobre todo los dos grandes ejes, ¿no? Las economías políticas, ¿no? Y los estudios culturales y socioculturales, no han prometido a las personas
¿no? Que el fascismo no volvería, ¿no? Y que la libertad iría a ser garantizada una vez que estas teorías fuesen adoptadas. Por ejemplo, las redes sociales. Hablo con un poco de ironía porque ha trabajado trabajo, ¿no? Durante 45 años y medio en la Escuela de Comunicación, que es una de las dos más importantes escuelas de comunicación de mi país, es la nuestra y la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de San Pablo. Es tremendo, Evandro, porque es como que nos llevas de lo ontológico a los dilemas contemporáneos, ¿viste? Se nota mucho ese manejo que tenés para pensarlo en relación a los dilemas actuales. Yo me preguntaba esto, ¿no? Vos, de alguna manera, lo que planteás es un punto de partida que se diferencie del dualismo, ¿no? Esto que vos decís, ¿no? Perspectivas de no dualidad o no dualismo, ¿no? Recuperando quizás a los presocráticos, plantean ese punto de partida, ¿no? No dualista. Y también te diferenciás del monismo materialista, ¿no? O sea, los monismos en general, materialista o idealista. Eh, Tu punto de partida sería esto, ¿no? Lo que vos llamás perspectiva de no dualidad, donde el psiquismo detenta el mismo peso ontológico que el cuerpo, que la materia, ¿no? Como que lo psíquico deja de ser una especie de efecto de la materia, Sí, sino, sí, 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 sí. sino que tiene como un peso propio. Porque vea, eh, eso es por esa dificultad que también la describes, es que lo que nosotros escuchamos de los grandes pensadores actuales son categorías como no política, ¿no? O entonces necropolítica, ¿no? O entonces guerra cultural, ¿no? O entonces lawfare, ¿no? Porque todos están involucrados, por ejemplo, bajo la orientación eh, de personas, por ejemplo, como Byung-Chul Han. O sea, que imagina que la psicopolítica sería la manera como el neoliberalismo domina a las personas. Vea qué confusión tremenda, ¿no? O sea, hay una recusa, hay un equívoco ontológico que no comprende, ¿no? Que lo que pasa es que el ser humano es solamente lo que piensa y siente a respecto de sí mismo y del otro y de la realidad. Cuando cambias, yo empecé mi vida, por ejemplo, estudiando con 20 años, estudiando taoísmo, por ejemplo. Cuando ahora, 54 años después, ¿no? Junto con Estelita, ¿no? Estamos en esta jornada, ¿no? En India y Japón, ¿no? En este momento estamos en Kioto, ¿no? Donde hay una escuela de filosofía muy interesante que se llama Escuela de Kioto, ¿no? Que ha sido creada en el principio del siglo XX en conversación con la filosofía con la filosofía europea, sobre todo la filosofía de Heidegger, que estoy empezando a estudiar. Pero vamos, por ejemplo, a hablar de India un poquito, ¿no? Todo eso tiene, vamos a decir, publicaciones y todo, si quieren, podemos después continuar, pero hay hay una distinción, por ejemplo, muy grande entre India y Occidente, porque el Occidente tiene un libro sagrado, ¿no?
el judaísmo tiene un libro sagrado, el islamismo tiene un libro sagrado, el cristianismo tiene un libro sagrado. India no tiene un libro sagrado, India tiene muchos libros sagrados, con muchas interpretaciones. Y hay una parte final de un conjunto de escrituras llamado Upanishads. La parte final se llama Vedanta. Y el Vedanta es una joya, Una ¿no? joya, sí. Una joya, es una joya porque habla que los problemas humanos son originarios de la reificación de la dualidad primaria. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estábamos ayer conversando, Estelita y yo, en el proceso estamos conversando incluso con nuestra hija. Nuestra hija se está viviendo aquí hace 2 años. Se dedica a Aikido, ¿no? Y un nivel muy profundo, ¿no? Es el Kenshusei de una sensei, una especie de una iniciación, ¿no? En esta tradición zen budista, ¿no? Y es muy curioso porque es la única arte marcial que no tiene competición, ¿no? Y no hay ataque, jamás hay ataque. Solamente hay defensa, ¿no? Y neutralización. Muy interesante. Y trabaja también como day teacher en una escuela de lengua inglesa para crianças japonesas, ¿no? Entonces tiene muchos guaguas, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Entonces estamos hablando sobre eso, ¿no? Y estamos conversando justo sobre cómo es que ser vivo es justamente entrar en el mundo de la dualidad, ¿no? Correcto. Por ejemplo, ¿cómo segurar eso? Entonces usted tiene que percibir que tiene una mano, que tiene eso, que sirve para una determinada cosa, ¿no? Entonces, ser humano, ser vivo, es ser capaz de lidar, ¿no? Manejar la dualidad. Quanto mais inteligente és, quanto mais esperto és, quanto mais vivo és porque és capaz de, de manejar la dualidad. Por lo tanto, habla el Vedanta. El problema es justamente eso, ¿no? Porque yo, Evandro, para poder hablar para ustedes, tuve que hacer un proceso muy largo para encontrar a mí mismo, ¿correcto? Pero por eso es muy fácil que yo me quede aislado en este proceso, ¿no? Entonces, esto es lo que crea esta máquina, es una máquina, ¿no? Un dispositivo de sufrimiento. Que estaba hablando antes de iniciar la grabación sobre la cuestión del amor, ¿no? O de la comunicación, ¿no? Que para mí son las categorías más generales, ¿no? Del encuentro, de la relación, de la ¿Qué es la justicia social y la equidad económica y los derechos humanos, ¿no? Sino otros nombres de la comunicación, ¿no? O sea, la plata necesita ser compartida con el otro. Por lo tanto, es necesario que, y eso de nuevo Vedanta, ¿no?
se pueda mirar ontológicamente y por lo tanto epistemológicamente y por lo tanto teóricamente y por lo tanto metodológicamente y por lo tanto vivencialmente, mirar la no dualidad que existe Subyace, eso, subyace. que subyace a la dualidad primaria. Ah, no, Eso es subsume. el problema. Subsume, ¿No? subsume, Subsume. subsume. Subsume que está por debajo, ¿no? Ah, no, Que subyace está, entonces. subyace, que subyace. La no dualidad, ¿no? Eso es, por ejemplo, cuando nos encontramos, ¿no? Con un compañero, con una compañera, por ejemplo, ustedes argentinos tienen eso muy fuerte, ¿no? Es una cosa muy linda de ustedes, ¿no? Esta fraternidad, esta fuerza, este coraje, ¿no? Este compromiso, ¿no? Sí, de hecho Uh, venimos de experimentarlo en la marcha ahora, que venimos, eso, algunos venimos de la yo, movilización en acá, bueno, en distintos lugares del país, eso. donde ahí se experimenta esto que vos decís, ¿no? La relación. La relación está en el centro. Vos recién ibas nombrando, bueno, y aparecía esta categoría de nous política, ¿no? De Lazarato, que Lazarato fue el que plantea esta afinidad entre Tarde y Simondón. Lazarato para armar su caja de herramientas para los estudios del poder se vale tanto de Tarde como de Simondón. Y bueno, Simondón es este autor este filósofo, ¿no? Francés que a mitad del siglo XX da cuenta de esto que vos estás diciendo, Evandro, da cuenta de que las ciencias, a partir de sus despliegues, ¿no? En los diversos dominios de lo real, van dando cuenta de que siempre lo que se encuentra en los trasfondos, ¿no? En lo ontológico es una relación que siempre es previa al ente. ¿No? En la física esto se puede ver en la dualidad onda-corpúsculo, pero también, por ejemplo, en el principio de confinamiento de los quarks. ¿No? Los quarks no pueden ser separados. Cuando vos intentás separar un quarks, enseguida la fuerza que generás para poder separarlo termina generando más quarks. Entonces, la relación siempre es previa al ente, lo físico. En la biología genética, ¿no? En la biología molecular, es la doble hélice del genoma, bueno, positivo y negativo en la energética, unos y ceros en la cibernética. Y claro, cuando uno va al ser humano, decís, tendemos a pensar que el ser humano es algo distinto, ¿no? A todo lo demás. Y resulta que no, resulta que el ser humano, cuerpo-psique, ¿no? Es una relacionalidad. Al interior de la psique tenemos el consciente y el inconsciente, que es una relacionalidad. Y a su vez en el inconsciente tenemos, bueno, los efectos de la exterioridad en la interioridad y a su vez un principio de afirmatividad interior en el inconsciente que el psicoanálisis, como canon de las psicologías, siempre ha tendido a limitarlo a un principio fisiológico, ¿no? Ese principio de afirmatividad del inconsciente tiende a ser reducido a lo fisiológico, pero que en realidad también es una relacionalidad, ¿no? Es fisiológico y psíquico simultáneamente. Y ahí es donde aparece esta afinidad entre Simondón y otro autor que a nosotros nos gusta y nos interpela mucho, que es Jung, y que Jung llamativamente es el que justamente recupera estas tradiciones, ¿no? Que vos con Estelita son con las que vienen trabajando, que es el hinduismo, eso es lo más, el budismo también. Eso es lo más interesante, cuando uno se sale de la cosmovisión occidental, empieza a encontrar que la relación está en el centro en las demás cosmovisiones. ¿No? La cosmovisión occidental es que se da esta cosa que vos decís, es como si embarraran la cancha a propósito, ¿no? Nosotros decimos embarrar la cancha como que esto, lo complejizan de más. Y obvio que los enfoques de la complejidad son un gran aporte a las ciencias sociales. Nos referimos a otra cosa, ¿no? Nos referimos a que en realidad lo enroscan de más, de alguna manera. Y el otro día cuando arrancamos la charla, que nos juntamos a conversar un poco sobre este encuentro, me acuerdo que vos me dijiste, eh, yo te dije, bueno, buenos días para vos, y vos me dijiste, bueno, para vos buenas noches. Porque claro, vos con Estelita están en Japón, nosotros estamos acá en Argentina, acá son casi las 10 de la noche, allá casi las 10 de la mañana. Y ahí entramos en este juego, ¿no? De charlar sobre la dualidad o la relacionalidad. eh,
Y en ese sentido, digamos, aparecía esto, ¿no? De que vos me decías, si se soluciona, o sea, solucionar la cuestión ontológica es solucionar todo lo demás, ¿no? Si realmente las ciencias sociales soltaran esta obstinación de creer que todo se reduce a la explicación material, fisiologicista, ¿no? En el caso del ser humano, si ellos se desprendieran de ese prejuicio, ¿no? Si las ciencias sociales se desprendieran de ese prejuicio, generaríamos una apertura hermenéutica para las ciencias sociales tan maravillosa que nos permitiría entender con mayor profundidad y diversidad, por ejemplo, lo que logran afectar, ¿no? Las tecnologías de la psicopolítica o del psicopoder. eh, que claro, cuando yo, hace un par de años atrás, cuando arranqué a hacer mi tesis de grado, y bueno, y empecé a indagar un poco en esto de los registros psíquicos del poder, en mis equipos de investigaciones me corrían. Porque claro, yo hablaba de psicopolítica desde Byung-Chul Han, o hablaba de no políticas de Lazarato, y ellos no tenían sustento ontológico para sus cajas de herramientas. Ellos no se metían del todo a problematizar el tuétano, ¿no? La cuestión de origen del problema ontológico. Y que vos sí te metiste en eso, Evandro, y vos hiciste el corrimiento ontológico. Vos dijiste, hay que soltarle la mano al materialismo, al monismo ontológico materialista, y hay que soltarle la mano al dualismo. Bueno, comentaba esto, ¿no? De que, de todas maneras, a mitad del siglo XX, las ciencias sociales empezó como la relación a ocupar cada vez más el centro, ¿no? Esto de los constructivismos. Pero es como que es un relacionismo con cierto límite, ¿no? No lo llevan a su máxima expresión. eh, y nosotros además, algo que nos regocija mucho, particularmente en Argentina, pero en América Latina en general, es que nuestros filósofos de la liberación son relacionistas ontológicos, ¿no? En ontológicos son relacionistas y del devenir, ¿no? Para ellos la relación y el devenir es lo único capaz de detentar centro ontológico. Lo cual es muy optimista porque justamente va en la sintonía, ¿no? De otra recuperación de lo simbólico, ¿no? Aparece esta cuestión de la dimensión arquetípica. Cuando vos me nombrás lo del amor, también lo siento como en esa línea, ¿no? Hay como una cosa de, como la modernidad arranca peleándose con lo álmico, ¿no? Arranca peleándose con la concepción medieval, ¿no? Del alma medieval, que es un alma individual, pulpógena, con ciertas características, eh, y a partir de eso se rechaza, ¿no? Cualquier consideración de lo álmico. Y hoy estamos ante un dilema con que es tanta la avanzada de las tecnologías del poder hacia las profundidades del ser humano, ¿no? Vos ibas nombrando también otras categorías como necropolítica. Bueno, el poder, cuando las primeras formas del poder, ¿no? Que describe, por ejemplo, Foucault en las sociedades de soberanía, es un poder que te exilia, te tortura, o te mata directamente. Después pasamos como un poder más disciplinario del capitalismo más fordista, industrial, que te moldea los cuerpos. Y hoy en día profundiza hacia el psiquismo y particularmente lo inconsciente. Y nosotros presos eso que vos le llamás blindaje ontológico, ¿no? Presos de ese blindaje ontológico que nos imposibilita poder contactar con la profundidad del ser humano, ¿no? Con la profundidad del psiquismo inconsciente y entender desde allí qué es lo que logran capturar, ¿no? Las modalidades digitales y algorítmicas del poder de nuestros tiempos. Entonces, yo siento que esta propuesta que vos traés va en sintonía también con lo que yo vengo trabajando y de alguna manera estamos abonando, ¿no? A una apertura bueno, que invita a las ciencias sociales justamente a eso, ¿no? A una apertura. De cosas que se han rechazado lo incognoscible, ¿no? A lo insondable, a lo que no se puede conocer. Sí, bueno, no sé si, o sea, no es que no se pueda conocer, capaz que no lo podemos conocer con las herramientas que creíamos disponer hasta ahora, ¿no? Eso. A mí me parece importante en este camino, lindo, ¿no?
precioso, es comprender que la insistencia, ¿no? Académica, ¿no? en Occidente a respecto de los efectos del problema ontológico del psiquismo, ¿no? O sea, porque no se maneja con el psiquismo, ¿no? Pero se maneja con los efectos, como yo hablé. Es un problema de guerra cultural, es un problema de necropolítica, es un problema de no política, es un problema de lawfare, es un problema de... son efectos, ¿no? De las operaciones psicológicas con efectos políticos. Vuelvo a subrayar, ¿no? La cuarta generación de la guerra bajo la cual estamos se llama guerra psicológica, no se llama guerra sociológica, no se llama guerra contra la sociedad, ¿no? Entonces, el problema es que el occidente hegemónico, ¿no? Porque hay que ver que hay muchos europeos que son oprimidos también, ¿no? Por ejemplo, yo tengo relaciones muy fuertes con la Galiza, ¿no? Que no es Galicia, es Galiza, porque es el origen de la cultura, de la lusofonía, no es portuguesa, ¿no? Es portuguesa y galego-portuguesa, ¿no? Es un La, mixturaje. ¿ah? No, que es un mixturaje, digamos, es una mezcla. Sí, sí, ha originado junto, incluso uno de los más grandes especialistas en esa cuestión vivía hasta su muerte, su pasaje en Buenos Aires, justamente, ¿no? Ah, entonces, por ejemplo, los catalanes, hay un blindaje muy eficiente, ¿no? Que es incluso que recibe recursos, ¿no? Presupuestos a través de las agencias de presupuestos que organizan, por ejemplo, los programas de grado o de posgrado, y no se puede estudiar eso. Yo estoy muy sorpreso, muy feliz con lo que con tu pensamiento, Jonathan, con lo que piensas junto con Laura, con Belén, ¿no? Y Mario. no sé, Mario, o Florencia, ¿no? Camer, ¿no? Ujú, con ella, sí. Eso es muy yo pienso, porque este conversatorio nació de la idea de hacermos un artículo juntos, ¿no? Un artículo en conjunto. Sí, sí, por eso como se fuera un bojador de este artículo. Yo estoy, Totalmente. yo estoy disponible para hacer cosas sobre eso, porque la situación es muy trágica. Sabemos que llevó Lazarato, ¿no? A intensificar ese camino y así afirmar que se ha transitado de un poder sobre la vida para un poder sobre el pensamiento, ¿no? Sobre el cerebro, sobre la memoria, ¿no? Que Lazarato comprende como el pasaje de un poder sobre la materia para la producción inmaterial, ¿no? La transición de una biopolítica para una no política, para las políticas del pensamiento, ¿no? Como yo llamo para las políticas de la mente, ¿no? El problema es que la idea de la existencia de una sociedad en el trasfondo de las intenciones de liberación o de emancipación, ¿no? Pone los sujetos
en posición de víctimas, lo que es completamente distinto de las filosofías orientales, ¿no? No que en el Oriente esas sean aplicadas, utilizadas, esto no es verdad, ¿no? Pero estas filosofías, específicamente, por ejemplo, el Vedanta, el budismo Mahayana y la escuela de Kioto, por ejemplo, centralizan el proceso en el sujeto. Eso es el problema, ¿no? Entonces, cuando me ocupo de la renovación de la teoría y de las filosofías sociales, ¿no? Hegemónicas, ¿no? Es importante comprender que, eh, que no estoy depreciando, ¿no? Uh, no estoy depreciando los mecanismos de reducción y mitigación, ¿no? Que integran a tantos, ¿no? Y tantas, ¿no? En las organizaciones sociales, por ejemplo, hoy, ¿no? Mm. Que muchos critican diciendo que hacen girar de alguna manera la rueda de la mentalidad hegemónica, ¿no? Y le dan supervivencia a ese sistema perverso, ¿no? Estoy hablando de las organizaciones que hacen, vamos a decir, por veces el papel que el Estado no hace, Mm. ¿no? Entonces, y sí, trabajan con la mitigación, trabajan con la reducción, ¿no? Y no con el cambio. Pero necesitamos pensar, ¿no? Y hay un nihilismo, ¿no? Hay una negatividad generalizada, ¿no? Que en la historia de la humanidad, incluso del occidente, ¿no? Hubo momentos como el renacimiento, ¿no? Mm. Un Claro. cambio total. Por ejemplo, en Bueno, Japón, ¿sí? sí, sí, hay mucho de eso que estás diciendo. Hay mucha gente que está en esa intuición también, Evandro. Me parece de que estamos próximos a un, como si fuese un segundo renacimiento y que tiene que ver justamente con otra concepción del ser humano, ¿no? Y, uh, Que involucra todo ayer lo que... leí un artículo de una persona sobre que quizás es la época de los 68 que yo viví directamente como joven, ¿no? Quizás esté despertando con los movimientos estudiantiles en las universidades norteamericanas, ¿no? En reacción al absurdo del fascismo de Israel, ¿no? Y que frente a cualquier protesta contra esta política fascista, de inmediato los medios, las autoridades llaman a las personas de antisemitas, ¿no? Para Total. congelar los movimientos, ¿no? Eh, creo que quizás el más importante que yo pueda compartir con ustedes eh, es que esta tendencia, ¿no? De los sujetos, ¿no? Serem capturados por los mismos valores que dicen querer superar en el plan que ellos llaman de sociedad o de social, ¿no? Es el problema, ¿no? Mm. Por ejemplo, en Argentina con el nuevo presidente en Argentina, ¿no? O Sí, sea, las personas en los grupos, ¿no? En las relaciones, perdón, Jonathan, ¿qué quiere decir? no, sí, es muy notorio en Argentina, como vos decís. De hecho, por ejemplo, Milei supo recuperar mucho las espiritualidades, que es algo que no venía siendo recuperado por, llamémosle, las izquierdas, ¿no? O los progresismos, eh, que son más racionalistas, más laicos.
Ujú. Entonces ahí, Ah, esto que vos vas marcando, ¿no? De las polarizaciones, hay una especie de polarización psíquico-social sí, de, sí, sí, tremenda, ¿no? de las Tremenda. sociedades occidentales muy, muy fuerte, Ah, ¿viste? eh, Y en Argentina hoy en día estamos viviendo una profundización de esa polarización, que obviamente que se sufre, pero también de alguna manera es la Nigredo previa a la Rubedo, ¿no? Retomando los alquimistas, es el proceso de putrefacción previo a un posible renacimiento, ¿no? Palabra sí, 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 que sí. vos acabás de utilizar. Ah, Y por ejemplo, en relación a esto que vos decías, ¿no? Del el problema, ¿no? Del objetivismo sociológico, ¿no? Que nos introdujo Durkheim y cuyo positivismo impactó de manera tan grande las ciencias sociales que hoy inclusive seguimos arrastrando sus consecuencias. eh, es casi que te diría que es el problema, justamente va de la mano con su espejo opuesto, ¿no? Que es el dar por sentado la existencia de entes individuales, ¿no? Creer que la sociedad es un ente abstracto por encima de las relaciones, o creer que hay entes previos a las relaciones que deciden contractualmente o deciden por algún motivo establecer vínculos. Es parte de la misma encerrona ontológica que, digamos, que en realidad que tiene que precisar que la relación es previalente, ¿no? La relación siempre es previalente y que son esas relacionalidades afectivas y técnicas, ¿no? Que vertebran lo social, aquellas bueno, que pueden detectar rango de ser y que justamente nos constituyen una herramienta para poder pensar esto que vos también decís del encuentro con el otro, ¿no? Porque el otro constituye una alteridad, el otro constituye podríamos decir, una, un opuesto potencial, digamos, ¿no? O puede no ser necesariamente un opuesto, pero entender que yo no puedo ser sin el otro, ¿no? Por más que sea diferente. Y esto nos lleva a reflexionar en torno a lo político, ¿no? Nosotros, algo de lo que venimos analizando en Alternativa Civilizatoria eh, y en el grupo de Jung también, es que, bueno, que de alguna manera todo lo que reprimen los progresismos ha sido recuperado por las nuevas derechas y a su vez todo lo que reprimen las nuevas derechas de alguna manera tiene que ver con algo que han recuperado los progresismos. Entonces hay como una especie de dialéctica de opuestos, ¿no? De opuestos que se conciben inconciliables. Yo hoy hice un ejercicio antropológico en la marcha que tuvo que ver con, fui con un cartel, que el cartel decía, votante de Milei arrepentido, bienvenido. Y vos no sabés la sorpresa que tenía la gente, no podía creer que yo tenga ese cartel, se sacaban fotos, era impresionante, era realmente, porque claro, ¿no? Los invitaba y habían caras de todo tipo, ¿no? Habían caras contentas, habían caras de, ay no, pues estoy enojado con el que votó a mi ley, digamos, entonces era como una invitación a esto, ¿no? Al encuentro con el otro y a la recepción del otro, ¿no? Y su alteridad. Pero de fondo están estas cosas, ¿no? Que vos nos vas indicando, que tienen que ver con las encerronas de las ciencias sociales, ¿no? Todo aquello a lo mm, cual no le dieron lugar, ¿no? Que no se le da lugar a lo álmico, que no se le da lugar a la dimensión espiritual del ser humano, y que involucrarla no solamente nos permite entender mejor qué afectan y cómo afectan las tecnologías digitales y algorítmicas, sino que a su vez nos permiten proyectar mejor desde el registro teórico Foucaultiano, post-Foucaultiano se les diría resistencias, ¿no? Nos permite proyectar mejor las resistencias. Ahora, yo prefiero decirle políticas de liberación social, porque, porque resistencias todavía queda muy anclado en la respuesta, ¿no? Una cuestión de resistir la ofensiva, no me queda otra que resistir. En cambio, cuando uno concibe que lo álmico existe, la palabra, digamos, la palabra más indicada me parece más liberación social y que tiene que ver justamente con dar lugar, ¿no? A lo álmico y a las resonancias de lo álmico, que no es esa alma individual, sino es justamente, vos lo nombraste el otro día cuando nos encontramos, ese yo transpersonal,
¿no? Le decías vos, en Simondón es lo transindividual, pero en definitiva tiene que ver con esto de que es el... Bueno, en Escanone, voy a recuperar uno de nuestros filósofos de la liberación, en Escanone es el nosotros estamos. Y ese punto de partida justamente nos permite salvar distancias, nos permite encontrar otro punto de anclaje para para las políticas de liberación social, en un momento donde además las instituciones están profundamente en crisis. Hoy en día las instituciones, ¿cómo hacen, digamos, las instituciones que todavía sostienen directrices disciplinarias? Porque esto hay que reconocerlo. Creemos que la disciplina es algo que quedó en el pasado, ¿no? La disciplina como forma de poder, pero hoy en día las instituciones siguen construyendo de manera homogénea, verticalista, ¿no? No recuperan la dimensión álmica del ser humano. Jonathan, Sí, a mí me gustaría de hacer un comentario sobre ese punto decisivo dale. que estáis ofreciendo para nosotros. Ah, en primer lugar, me gustaría de subrayar mi concordancia completa con la observación de Laura sobre estos términos, resistencia, lucha, militancia, es la terminología bélica. Y me gustaría de agregar que es muy curioso, y yo en el pasado he trabajado con eso varias veces, sobre la necesidad de abandonar el término resistencia, ¿no? Porque la resistencia, cuando hablas resistencia, estás transfiriendo fuerza para un otro. Ujú, Yo no quiero resistir a nada, ¿no? Yo quiero superar lo que pasa. Es claro. muy distinto eso. Es un movimiento de superación o como te gusta, un movimiento de liberación. No, no, porque si como militancia o como lucha, ¿no? Entonces, vea, el problema y a mí me gustaría de después, Florencia, si puedes me enviar algún link sobre esta cuestión de la cardinalidad sintiente, me quedé muy interesado. Me parece muy bueno que se pueda profundizar lo que está empezando aquí de alguna manera, una manera muy buena, muy feliz. Porque vea el problema de las instituciones, ¿no? El problema de las instituciones, yo, hago, yo hablo eso eh, hace muchos años las personas y publico sobre eso, y las personas se ponen muy raras, ¿no? El problema de las instituciones es que las instituciones no existen, ¿no? Esto es el problema. Nosotros vivimos, por ejemplo, bajo una institución llamada Estado, que no existe. ¿Por qué no existe? No existe. El mismo problema del canon de que Lo que social. la sociedad existiría. Mm, No existe instituciones. Lo que existe es una red de personas sosteniendo una dirección. Eso es lo que existe. Lo que existe es una red de psicología intermental de personas que concordan con la orientación, una orientación común. Entonces, ve el problema, ¿no? Hace más de 360 años o más, un pico más, que, que Hobbes ha creado el Leviatán, ¿no? O sea, la única manera de controlar mi egoísmo, mi vanidad,
mi resentimiento, mi agresión, ¿no? Mi desinterés en relación al otro, ¿no? Sería existir un Estado que pudiese intervir en este mi delirio, ¿no? Y impedir que yo y el grupo de interés al cual yo estoy conectado pueda superponerse a los otros intereses de la sociedad. Vos sabés que vengo leyendo a unos autores que lo quieren rescatar a Hobbes de alguna manera y dicen, no, Hobbes considera la posibilidad de que un otro le puede hacer daño. Entonces, como está la posibilidad latente de que un otro le pueda hacer daño, prefiere un contrato, digamos, ¿no? Prefiere que intervenga un tercero para garantizar cierto marco de armonía. Lo interesante de esto es que, claro, es el ser humano occidental perseguido. O sea, el punto de partida del contrato social y del Estado es un ser humano occidental que está perseguido. Está perseguido de que otro le va a hacer daño. Y esa persecución de que otro le va a hacer daño tiene que ver con esta ilusión de separación, ¿no? Esta ilusión de que somos entes individuales separados del resto, ¿no? Lo conecto con esto que vos estás exponiendo. Me parece que viene por Ese, ahí. Laura habló del terrible amor por la guerra, ¿no? Que es Flusser, por ejemplo, llega a decir que el mundo no tiene sentido, ¿no? Y que la comunicación es la burbuja que nosotros nos defender de la ausência del sentido. Não, la teoría social, la filosofía, depreció la religión, y Estelita estaba hablando sobre eso Mm, hace poco, ¿no? En el chat, antes de comprender la religión. La religión es un problema muy serio, ¿no? total. Porque la religión, ¿cuál es la cuestión? Religión, la cuestión del Religar. sentido, del sentido. Mm. Solamente, las religiones tratan solamente del sentido. Entonces, vea, volviendo a la cuestión del Estado, es curioso, ¿no? Cuando los movimientos sociales, ¿no? Baten en la puerta, ¿cómo se llama eso? Como Baten en la puerta. golpean la puerta. Golpean la puerta del Estado, Mm. esperando que el Estado produzca justicia social. Pero la misma teoría social y filosofía hegemónica que informa los movimientos sociales y los partidos para golpear la puerta del Estado, exigiendo la justicia o otros nombres de la justicia, ¿no? Garantiza que afuera del Estado los seres humanos no necesitan controlar sus estados mentales. Yo ahí lo que noto, ¿sabes qué Entonces, es? Sí, sí, sí. entonces hay una imaginación, para mí un delirio, ¿no? Una delusión, en portugués delusion, una delusión, no sé cómo se habla Disolución. ¿Verdad? no, delusión es cuando el sujeto como psicótico, como Ah, el ilusión. sujeto psicótico, Una psicosis. ¿no? Ok. La psicosis, cuando el sujeto eh, tiene certeza de una cosa que no existe. Una Alucinación. alucinación. Una Alucinación. alucinación. Hay una alucinación colectiva de que el ser humano, que afuera del Estado no necesita controlar sus estados mentales, ¿no? Porque los estados mentales, o sea, los complejos, ¿no? De pensamientos, afectos,
percepciones, intuición, ¿no? Los estados mentales que emergen en lo que yo llamo de territorio mental, ¿no? O sea, cuando estos estados mentales emergen, nosotros escogemos el estado mental que va a informar a nuestra acción en el mundo, ¿no? Entonces, la teoría social, la filosofía hegemónicas, acreditan que el Estado va a promover la justicia social cuando esta misma teoría social y filosofía hegemónicas afirman, publican, garantizan que el ser humano no tiene control sobre su propia territorio mental y que controlar su territorio mental es una autolimitación, una limitación a más, ¿no? Una opresión a más sobre las víctimas de la opresión. Porque vea, todos esos autores están hablando, todos los autores más importantes están hablando siempre sobre el problema del poder sobre el otro. Yo estoy hablando de una otra cosa, yo estoy hablando de mi poder para superar lo que sea, incluso superar mi peor enemigo, que soy yo mismo. Mi esposa está aquí para probar que cómo puedo eliminar afuera de mí, porque esto es lo que la filosofía oriental presenta, no solo la filosofía oriental, ¿cierto? También, por ejemplo, el pensamiento precolombiano en América Latina, por Totalmente. ejemplo. Sí, por ejemplo, los hermanos y hermanas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia, por ejemplo, ellos trabajan con la categoría de pensamiento tejido, ¿no? O sea, hay que, el pensamiento tiene que ser tejido de la misma manera que la madre tierra lo tejió, ¿no? Tejió, Sí, sí, sí. él lo tejió. Entonces ahora a mí me gustaría de presentar quizás una última cosa, no sé si vamos a ver, pero eso es muy importante. Entonces, en esta búsqueda que motiva tanto a Jonathan, ¿no? Y a Laura, Florencia, Belén, el Mario, que todo el tiempo está haciendo así con la cabeza, Ahora le podemos dar que, la palabra, quizás. que es muy, soy muy, 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 justamente eso, ¿no? Porque todo es un producto de relación, ¿no? De relación, ¿no? Entonces, vea, yo buscando, ¿por qué nosotros somos manipulados? ¿No? ¿Por qué nosotros somos víctimas de procesos? ¿No? Y en ese sentido, mi querido Marcelo Serpa, yo tengo ok, Belén. Marcelo, é porque nosotros tenemos quer dizer, yo tengo una colección de libros sobre este pensamiento, ¿no? En que publico libros de personas que tienen un pensamiento, una obra que tiene una relación con lo que estoy ¿no? Entonces, Marcelo Serpa ha sido absolutamente, y hay un libro de él, está para salir, está muy retrasado, pero vamos a ver lo que pasa con la Universidad de la Frontera, ¿no? Que tenemos un acuerdo con ellos para eso. Y
Marcelo Serpa como un hombre de derecha y yo como un hombre que parece que soy de izquierda, ¿no? Se ponía a reír de mí cuando yo hablaba, ¿no? de la manipulación de los medios. Él se reía de mí. Y hasta que un día, ¿no? Superado mi prejuicio en relación a él, yo pregunté, ¿por qué se reí de mí cuando yo hablo de la manipulación de las personas? Estelita conoce muy bien a Marcelo, muy, muy curioso, una persona muy agradable, muy agradable. Me dijo, nosotros no manipulamos las personas. Nosotros manipulamos la predisposición de las personas a serem manipuladas. Total, total. Vea, eso cambia todo. ¿Y cuál es esta predisposición? ¿No? Yo entonces encontré en la antropobiología filosófica de mi colega, fraterno colega, Jacques Poulain, de la rubrica de filosofía pragmática del Departamento de Filosofía de la París 8, que es el departamento que ha sido creado por Foucault. Es una cosa para mí muy, muy, muy honorable y muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista, porque ha sido también el departamento donde Deleuze trabajó, ¿no? Y varias otras personas que son anclaves en mi historia, ¿no? En la escuela de comunicación, que tiene una influencia francesa increíblemente fuerte, ¿no? Entonces, lo que con la cuestión de la condición comunicacional del ser humano, ¿no? Es Total. una condición Es una condición ontológica. ontológica, Es ontológica. Un problema O sea, la ontológico. comunicación es el carácter del ontológico, ¿no? La comunicación y la información eh, es la condición del ontológico, tal cual, Evandro. Y vos sabés que yo Por, pensaba esto en relación a lo que vos decías de este desplazamiento de lo social, ¿no? A la interioridad. Yo creo que también ahí hay que integrar los procesos de realización y transformación. Porque, por ejemplo, hay muchas dinámicas colectivas, ¿no? En organizaciones políticas o en dinámicas institucionales, que limitan la realización o limitan las transformaciones a lo colectivo, ¿no? Que no involucran las pasiones y virtudes de los seres humanos involucrados en esas dinámicas. Pero por otro lado también tenemos planteos desde las espiritualidades que reducen la transformación, reducen la realización a lo individual, ¿no? Al sujeto individuo separado del resto. Y ahí también hay un problema, ¿no? Es como que ahí también tenemos que integrar los procesos de realización. Esto, ubicando justamente la relación en el centro, la comunicación, como vos estás compartiendo. eh, Ahí está bien, Ahí está ahora bien. sí. Sí, ¿querías hacer un comentario? Mi, mi marco es migración y afrodescendencia y gubernamentalidad. He puesto atención al tema de la dualidad y la no dualidad. ¿Ya? Por eso que me hace mucho sentido lo que decía el profesor Evandro respecto al blindaje occidental. Y ahí me encontré el blindaje que como estrategia para defenderse Occidente construye en un blindaje mental, territorial, lleno de palabras, digamos, muy escindidas, muy fragmentadas también, como para poder posicionarse en nuestra existencia. Y bueno, ahí encuentro que la gran ausencia está en la traducción de una cultura a otra. Ciertamente que el profesor Evandro nos habla de nuestra integridad, o sea, de replegarnos, tratando de salir un poco del marco cierto bélico del concepto,
pero sí volver en nosotros mismos y reconociendo nuestra propia integridad, nuestras luces y sombras, por llamarlo así. Heschel, por ejemplo, desde la perspectiva judía, nos habla abiertamente de esto, pues, de reconocernos, ¿ya? Entonces, esa inmersión ha sido muy difícil y una de las ausencias y de las herramientas que sería de importancia es cómo abiertamente uno puede hablarle al otro, a la otra cultura, sin culparse a sí mismo y sin culpar a la otra cultura por su diferencia. ¿Ya? Porque es como la práctica, ¿no? Como que lo otro siempre tiene un color medio malicioso. Uno no reconoce al otro auténticamente en su belleza, digamos, en su totalidad, en sus sombras, sino que uno siempre tiende a clasificar, y en esa clasificación vemos cómo se comporta el otro o la otra, cómo se comporta esa otra edad dentro de esa clasificación. Lo que me parece muy, desde la ciencia, incluso desde las ciencias sociales, un poco o sea, malintencionado. O sea, ¿por qué razón yo tengo que usar esa palabra, encerrar dentro de esa palabra al otro y ver cómo se comporta el otro para saber si es positivo o negativo, ¿cachai? En cuanto a energía? Eso Ah, no creo que es un mal vicio de las ciencias sociales. En cambio, el profesor Evandro nos dice, no, volvamos nuestra totalidad y compartamos esa totalidad abiertamente. si me permites, tengo una sugerencia en esta dirección, subrayando el problema del concepto de totalidad. Yo no lo utilicé, pero comprendo lo que quieres decir. O sea, totalidad no totalitario, no. ¿Les parece mejor que hagamos todos los comentarios juntos y después respondés, Evandro, a todos? Hacemos respuestas a todos, pero juntamos todos, así no se hace tan largo. Tenemos el comentario de Rodolfo. Si el resto de los compas quiere hacer un comentario, Como prefieres. Por último, dale, Lau. Jonathan, Sí, y ahí saco breve, una por favor. línea de Edward Said cuando habla de orientalismo y cómo el orientalismo es usado para darle una cierta denotación y connotación a la otra edad y se la pasa a Estados Unidos para que desde Estados Unidos siga ese es el orientalismo sin reconocer siquiera la ética del ser hacia ese lado del planeta, digamos. Bien, muy Eso. interesante. Le vamos a pasar la palabra a Lau. Buenas noches a todas. No, un poco en línea, bueno, primero agradecerles a John y a Banda y a todos por tenernos acá hasta estas horas. Un poco iba en línea con algo de lo que planteaba Rodolfo y creo que estuvo también en tensión durante la charla en varios momentos. A mí una temática que me viene resonando mucho estos días es la cuestión de la crueldad, hablando de esto de la alteridad y el otro. ¿Qué pasa cuando aparece esta dimensión de lo cruel en el humano? Estaba en algo que había mencionado Evandro en un momento de la charla, que era, yo puse autogobierno, porque tiene que ver con esto como de volverse hacia uno mismo. Hay un tema con la crueldad que quería saber, digamos, su opinión, con la cuestión de lo que nos resulta el autogobierno y cómo proyectamos ese propio desgobierno, ese propio miedo al sí mismo en los otros. Entonces me parece que también es como una proyección de enemigos en todas partes. La alteridad termina siendo eso. Creo que es un poco una propuesta también del sistema. No digo que sea algo por ahí esencialmente
humano, sino que creo que es algo, de nuevo, es algo que ha estado la predisposición del humano y que las derechas han sabido muy bien utilizar esa cuestión de la crueldad. Eso era como plantear. Muy bueno, Lau. Le pasamos la palabra a Camer. Decía que, bueno, un saludo desde la ciudad de Córdoba, Argentina. Me dedico a la comunicación comunitaria y vecinal, no hegemónica, y hago radioarte, intentando invocar en eso lo que denomino el habla en inmanencia. Me parece súper interesante el encuentro, es un gusto estar compartiendo. Me parece súper importante recuperar el tablero de juego ontológico político. Lo entiendo en cuanto a recuperar la posibilidad de autorregulación para intentar salir del estancamiento racionalista y del antropocentrismo que se ha venido dando tanto en etapas de liberalismo, progresismo y en lo nacional y popular. También personalmente creo que la brújula está en recuperar justamente ese tablero entre cuerpos que abren juego experiencial, emancipante y cognitivo ahí, animándose a recuperar la potencia del común en las posibilidades de reactualización del cotidiano. Así también la capacidad de explorar la autonomía, por ejemplo, abriendo procesos de descentralización urbana. En ese sentido me interesa mucho el concepto AINI como reciprocidad entre lo humano y lo extrahumano, y el mutualismo como organizador socioeconómico integral y multiagencial. ¿Cuál concepto? AINI es un concepto andino-masónico. ¿Puedes escribirlo para mí en el chat, sí. para nosotros? Sí, ahora lo escribo. Digamos, eso fusionado con el mutualismo, o sea, el AINI como reciprocidad y lo extrahumano en el tablero ontológico político, y el mutualismo como organizador socioeconómico integral y multiagencial. Con eso fortalecido, supongo se tendrá claridad para repensar la macro. Me parece que el ordenador no es la técnica ni el trabajo, ni el desarrollismo, ni la especulación financiera. Para finalizar, lo que podría decir es que como habitante de Sudamérica, también tomo el concepto de Illanay, de lo andino masónico, el Illanay que tiene como principios transitar una serie de pachas, o sea, de tiempo-espacio, digamos, abriendo con otros un flujo en el cual se da arrojo, repercepción, reacomodamiento y finalmente como una retroalimentación con el vacío. Es una versión andino-amazónica de un principio pluricultural ancestral sobre cómo se habita y crea realidad políticamente. A eso yo personalmente lo cruzo con algo de postestructuralismo, etc. Bueno, eso nada más. Gracias. Puedes escribir entonces esos dos conceptos. Muchas gracias. Sí. Bueno, Flor, toca a vos. La última que está ahí en espera. Bueno, hola, muchas gracias por avisarme, Johnny. No sabía de esto. Me parece súper interesante. No conocía a Evan. Hola, Evan y Estelita. Pero bueno, resuena muchísimo en lo que viene siendo mi vida desde hace años. Que bueno, últimamente justamente se estaba ligando con una necesidad de hacer un camino entre lo, así como el camino espiritual a mí me llevó a lo creativo y terminé dibujando y bueno, y escribiendo poesía, también lo espiritual y lo creativo me lleva a una
un compromiso político, social o político. Entonces, me parece muy importante que podamos, o sea, no sé si que podamos, tengo una gran necesidad personal de transmitir esa experiencia, que ni siquiera todavía la tengo clara yo como para poder transmitirla, pero es una necesidad que pienso, que estoy tratando de encarar desde lo intelectual teórico, que no me es fácil porque yo no vengo de académico, y bueno, me parece que cuando te escuché decir sobre Heidegger algo, bueno, por ejemplo, la persona que a mí me introdujo en el mundo Heidegger fue un sacerdote, poeta argentino que se llama Hugo Mujica, que es, bueno, para mí es el camino, son los primeros pasos que di en esta cosa de ligar lo espiritual con lo político. No por Heidegger, no porque Heidegger me diga cómo hacerlo ni nada, pero simplemente que llegando a las profundidades, la relación es lo que salva. Entonces, la relación es el otro y ese otro, como, bueno, después encontré a Dussel, como ese otro es el oprimido y bueno, y no solo para mí el oprimido, sino también los exilios que tenemos internamente cada uno. Así que me parece, bueno, súper interesante porque aparte, previo o en el mismo momento, en los mismos años que este sacerdote con su poesía y sus ensayos sobre Heidegger me abría hacia esa mente, mundo Heidegger, y yo iba haciendo un trabajo espiritual con un maestro que era súper junguiano, entonces se liga mucho todo lo que ustedes me intuyo que están queriendo también transmitir. Bueno, era compartirles eso y bueno, y agradecerles y con muchas ganas de seguir en contacto para conocer más de lo que vayan produciendo y generando. Bueno, un saludo y gracias. Gracias, Florencia. Buenísimo. ¿Vos querés, Evandro, responder a las intervenciones? Claro que sí, claro que sí. Sobre la cuestión de cómo una cultura puede conversar con otra, ¿no? O sea, la cuestión de la comunicación intercultural, ¿no? Es necesario que se pase de la comunicación intercultural para la comunicación transcultural. O sea, hay que reconocer de nuevo la condición comunicacional del ser humano, ¿no? O sea, para el occidente hegemónico, huir, ¿no?, de la metafísica clásica, ¿no?, de la existencia de un ser afuera, de una verdad afuera, de un real afuera, frente al cual el sujeto tendría que adaptarse, buscar la verdad que sería el fundamento de este real afuera de él mismo. Entonces él necesitaría utilizar un método de representación de la verdad de este real afuera de él. Y esta distancia entre el sujeto y el real, este gap, ¿no?, entre el sujeto y el real, en la metafísica clásica hay un gap, es justo donde surge el sacerdote, ¿no?, el soberano, ¿no?,
para huir de eso, ¿no? Nosotros no, yo jamás he concordado con eso, pero lo que hizo el occidente hegemónico, que hizo, fue para el polo opuesto, ¿no? O si la verdad está afuera y me oprime, la verdad está adentro y yo la invento. Lo que se llama de postmodernismo, ¿no? O sea, nosotros tenemos este problema terrible, ¿no? Que es un poco cansativo, con todo cariño que tengo y respeto a los movimientos sociales, que es este mantra, es un mantra, ¿no? Una oración, ¿no? La disputa de las narrativas. Es lo mismo que pasa por que Laura comentó, ¿no? De resistencia, lucha, militancia, disputa de narrativas. No hay nada más capitalista que disputa, ¿no? Las personas no comprenden, incluso las personas no comprenden la ayuda que el postmodernismo ha ofrecido al neoliberalismo, ¿no? Porque si no hay una verdad, si no hay un común, ¿no? El capital es el común. La disputa es el común. Porque no hay, el ser humano no puede huir del sentido, estar adentro del otro. Nosotros estamos dentro del otro, ese es el problema. Nosotros no existimos ontológicamente sin el otro. Y por lo tanto, cuando se afirma comunicación intercultural, se está creando un problema. Porque si piensa que exista culturas en separado. En este sentido, acaba de ser publicado por la editora de Harry Potter, un livro muito importante, da Josephine Quinn, não? Em que ella trata del equívoco que es el Occidente, ¿no? Que el Occidente dice que existe. Y ella habla que el Occidente no existe, en verdad, porque él ha sido una acumulación de invenciones, de descubiertas, de descubrimientos de otras culturas, ¿no? Eso es el problema. El problema es encontrar el común. El común. Por eso el problema es la comunicación. Es por eso que el fascismo no ha venido a través del ejército, pero a través de la comunicación, de los medios de comunicación. Esto es el problema. Por lo tanto, la filosofía que puede ayudar a superar eso es justamente la filosofía de la comunicación. Esto es el problema. Comunicación no son los medios. Los medios de comunicación, las redes digitales, logran hacer lo que hacen porque están trabajando con la condición humana. Y la teoría social, la filosofía hegemónicas no creen en un acto de fe que exista una condición. No, el ser humano es muy complejo, ¿no? Qué bárbaro, Evandro. Muy bien. ¿Cuántos filósofos que te darían la mano con eso, de los que valen la pena en esto de poner la comunicación en el centro? Nuestros filósofos de la liberación, Sí. latinoamericana, Simondon, Jung, hay varios que te... O Latour, Deleuze. Bueno, seguí. Ana dialéctica, ¿no? De Dussel. Yo envié algunos enlaces, ¿no? Hay un enlace, el primer enlace ha sido sobre la episteme no dual mapuche y el territorio mental, porque Rodolfo estaba hablando con un tambor mapuche por detrás, ¿no? Y mapuche es una cuestión argentino-chilena, ¿no? El tambor está
allá, ¿no? Entonces, envié. Y también envié nuestra colección, Teoría Psicopolítica, ¿no? Y donde ustedes tienen los ejemplares, todo gratuito, gracioso. Y específicamente una publicación, un volumen, el volumen 3, por la observación de Laura sobre la cuestión de identidad para el exterminio que nosotros producimos, ¿no? En esta dimensión del cruel, ¿no? Hacemos, por ejemplo, una comparación entre la razón en India, por ejemplo, sobre todo en el Vedanta y en el Mahayana, con el racionalismo occidental, que ha generado una defensa del irracionalismo, ¿no? El occidente es marcado por un irracionalismo, ¿no? Por eso incluso la esperanza metafísica en una cosa que sería mi cuerpo. Vea qué locura eso, ¿no? Mi cuerpo. Si el cuerpo es mío, yo no moriría, por ejemplo, quizás, ¿no? O yo no tendría dolencias, o yo no tenía pelos aquí porque siento frío y la lluvia me incomoda, por ejemplo. Yo no controlo ni mis pelos. Yo no controlo la muerte, ¿no? Que es una cuestión fundamental, ¿no? Que es el occidente. Es una gran reacción contra la muerte, ¿no? Por eso que hay que proyectar la sombra de la muerte en el otro, ¿no? Eso que es el fenómeno inconsciente del amor por la guerra. Es la guerra contra la muerte. La guerra contra lo que no se controla, ¿no? Entonces, si haces una comparación entre la razón en Occidente y la razón, por ejemplo, en el Vedanta, vas a ver que la racionalidad, la razón en Occidente es instaurativa. O sea, pone las cosas como las cosas deben ser. La racionalidad indiana, la racionalidad Vedanta no es. La racionalidad demuestra lo que la realidad no es. No está preocupada en mostrar lo que es, pero preocupada en mostrar lo que no es la realidad. Incluso se llama Madhu en sánscrito, o sea, se llama doctrina de miel. La razón indiana ancestral es una doctrina del miel, ¿no? Muy bien. Evandro, si me dejas ahí hacer un comentario Claro, claro que sí, sobre por esto en favor. relación a lo del miedo, y que además lo conecto con esto, digamos, lo conecto con dos intervenciones, la de Lau y también la de Rodolfo. Esto él se preguntaba, ¿no? ¿Cómo es posible el diálogo intercultural, que vos lo precisabas diciendo tiene que ser transcultural, donde ya hay una relación previa? Pero además se da esto tiene que ver con que, y bueno, lo conecto también lo conecto antes con lo que dijo Lau, ¿no? De la autorregulación. Es el encuentro con la alteridad, hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Es el encuentro de la alteridad hacia afuera y hacia adentro. Hacia adentro puede ser caracterizada como sombra psíquica, y hacia afuera es el otro. Es un otro distinto que no tengo que ir, como decía bien recién Rodolfo, tengo que ir a encerrarlo en mi categoría. Tengo que ir a ver con qué me encuentro, con ese otro distinto. Y adentro de nosotros, como bien yo me retomo lo que vos decís también, Evandro, y adentro de nosotros también habita ese otro, ¿no? Ese otro distinto. eh, y lo conecto con esto de que yo le ponía en el chat también a Rodolfo, bueno, ¿cómo hacer? Yo le había puesto, y de entrada, no perseguirse. De entrada, no perseguirse. Porque ahí no aparece esto, ¿no? La persecuta occidental está muy vinculada al miedo a la muerte, está muy vinculada a esta experiencia de un individuo arrojado
a la existencia y que tiene que protegerse de los demás. Entonces, es cortar con esa persecuta, ¿no? No solo en relación o sea, en relación a los demás y en relación a uno mismo también. Y ahí vuelvo a esta palabra que vos también mencionabas del amor como un manto de premisa que es tan urgente de poner en prioridad para poder trascender esta situación que estamos viviendo como sociedades occidentales, que nos lleva a un límite tan grande, ¿no? Un límite ya de existencia, de vida, de reproducción de la vida en el planeta. Yo estoy particularmente muy feliz, né, que nuestro conversatorio tenga ocurrido justo hoy, ¿no? Que empezó con una marcha contra la insanidad, o sea, una marcha a favor de la... Nosotros necesitamos dejar de ser contra. Nosotros necesitamos ser a favor y decir de qué, en relación a qué nosotros estamos a favor, ¿no? Porque cuando entramos en el campo para contra, por ejemplo, Aikido, por ejemplo, Aikido no tiene enemigos. No tiene enemigos. Él solo tiene una defensa contra el ominoso, contra el cruel, ¿no? No hay una estabilidad mental, nosotros podemos ver en muchas películas de artes marciales, ¿no? Que el sujeto no tiene tiene una estabilidad en su fase, ¿no? En su cara. Eso. Porque como Florencia habló también, la historia de mi vida ha sido la búsqueda por la articulación entre el espiritual y el político, ¿no? Eso es el resumen de mi vida, ¿no? Por eso a mí me gusta tanto, por ejemplo, el budismo, ¿no? Porque el budismo en verdad no es una religión, ¿no? El problema del budismo es que es una ciencia espiritual, ¿no? Una ciencia del control de la mente, ¿no? Y entonces yo que tuve esa motivación por toda mi vida, ¿no? De poner en relación el espiritual y el político, me siento muy honrado, muy agradecido por estarmos conversando, por tenermos conversado este conversatorio tan feliz, justo en el día que empezó por la marcha a favor de la sanidad mental, de la sanidad psicopolítica, y ha concluido el día de hoy con esta conversación tan política, tan espiritual, porque ontológica. Muchas gracias una vez más. Saludo vuestros ancestrales, ¿no? Y en nombre de nuestros descendientes. Muchas gracias, Evandro.